Hola a todos y bienvenidos una vez más a Chismes de Turquía, el rincón donde abrimos cortinas, levantamos telones y les contamos lo que de verdad se murmura en los pasillos del espectáculo. Hoy venimos con un tema que incendió titulares, desató hilos infinitos y puso a palpitar a los fans, los ojos visiblemente hinchados de nuestra queridísima Cemre Arda, la actriz que suele conquistar con una mirada luminosa y una energía que atraviesa la pantalla. Lo que ocurrió, dicen quienes estuvieron ahí, es tan extraño como fascinante y la explicación, aunque parezca de película, tiene un pie bien firme en la realidad. Antes de sumergirnos en los detalles más sabrosos, déjenos invitarles a suscribirse y activar la campanita, porque aquí en Chismes de Turquía estamos siempre listos para servirles lo más fresco, lo más intenso y lo más comentado. La noticia estalló tras la aparición pública más reciente de Cemre, esa en la que, para sorpresa de todos, se la vio con un marcado enrojecimiento y una inflamación imposible de disimular alrededor de los ojos. ¿Fue una alergia súbita? ¿Un desafortunado accidente casero? ¿O había algo más, algo que no se ve a simple vista, detrás de esa imagen que dio la vuelta a las redes? La preocupación de sus seguidores fue inmediata, y la curiosidad del público voraz. Porque si algo caracteriza a Cemre Arda es esa mezcla de belleza serena y determinación que rara vez se altera, verla así, vulnerable, removió a todos. Y ya saben cómo trabajamos aquí, encendimos el radar, llamamos a nuestras fuentes y empezamos a juntar las piezas. Lo que reconstruimos no solo tiene lógica, además dibuja un escenario de rodaje intenso, de esos en los que el realismo se busca con lupa y la línea entre la ficción y la verdad se vuelve finísima. Fuentes cercanas a la producción en la que Cemre está involucrada aseguran que todo se desencadenó durante una escena particularmente compleja, de las que exigen paciencia, precisión y nervios de acero. En esa secuencia, la actriz debía interactuar muy de cerca con un insecto exótico, una especie poco conocida para el gran público, traída expresamente para darle a la trama ese toque de autenticidad que tanto persiguen los directores más perfeccionistas. No hablamos de una abeja común ni de una simple reacción a polen. Lo que se menciona es un insecto nativo de una región específica de Sudamérica, una criatura que al sentirse manipulada o amenazada, libera diminutas partículas, casi como un polvillo finísimo, y en ocasiones una secreción sutil que, al contacto con áreas sensibles como el contorno de ojos, puede provocar una inflamación que surge con rapidez pasmosa. Dicen que la escena estaba transcurriendo con normalidad cuando, en un segundo, ocurrió ese contacto accidentado. Cemre, plenamente concentrada, entregada a su personaje, sintió primero una molestia, luego un ardor inusual y, casi de inmediato, un hinchazón que no había manera de ignorar. La reacción fue tan visible que los maquilladores, por más que se esforzaron, no lograron contenerla del todo. Intentaron capas de corrector, compresas frías, técnicas de iluminación que engañaran a la cámara. Nada funcionó por completo. Las cámaras, siempre despiadadas cuando se trata de detalles, captaron el efecto. Y cuando la jornada terminó y alguien con un móvil avispado compartió la primera imagen, el tema se volvió imposible de detener. Para cuando Cemre apareció en un directo improvisado, probablemente con la intención de tranquilizar, ya había cientos de mensajes, miles de comentarios, un torrente de especulaciones. Aquí entra en escena el otro nombre que todos estaban esperando. Gökberk YLDRM. La pareja que forman con Cemre es, para muchos, sinónimo de complicidad, de respeto mutuo, de esa química que trasciende la alfombra roja. Y claro, los ojos se dirigieron a él buscando una señal, una palabra, un gesto que ayudara a medir la gravedad de lo sucedido. Cuentan que Gökberk se hizo presente de inmediato. No hubo dramatismo desbordado ni espectáculo a la vista de todos. Hubo sí una presencia férrea, una mano sostenida, un traslado rápido a una clínica privada donde un equipo especializado se ocupó de valorar la reacción y calmar la inflamación. Los médicos fueron claros, la situación llamaba la atención, pero no representaba un peligro serio para la vista de Cemre ni un daño duradero. Hacía falta reposo, tratamiento tópico y evitar cualquier nueva exposición al agente irritante. El alivio de los fans fue palpable. Aún así, las redes, con ese instinto de convertir en anécdota hasta lo más inesperado, estallaron en teorías, que si un escarabajo poco común, que si una polilla nocturna de esas que se ven solo bajo ciertas luces, que si una escena de suspenso que exigía realismo extremo. También hubo bromas, claro, esas que comparan la hinchazón con una pelea con la almohada o con el efecto de un filtro mal calibrado.
Entre carcajadas y preocupación genuina, la ola siguió creciendo. Y mientras el vendaval digital tomaba vuelo, desde la producción aparecieron detalles que le dieron forma al relato. El insecto efectivamente habría sido traído desde un vivero especializado, con todos los permisos correspondientes, con asesoría de expertos y protocolos que en papel parecían blindados. Pero ya sabemos que las grabaciones son organismos vivos, llenos de variables, y a veces la estadística juega sus cartas. Un mal movimiento, un leve cambio de temperatura, un reflejo, y ese polvillo microscópico terminó donde nunca debió estar. El equipo de primeros auxilios actuó con rapidez, aplicando medidas inmediatas antes del traslado, y ese factor, dicen, fue clave para que la reacción no escalara. Ahora bien, ¿qué rol jugó Gökberg en todo esto más allá del apoyo emocional? Testigos aseguran que su serenidad fue decisiva. No hubo reclamos airados ni escenas, aunque no faltaron los que quisieron ver celos o reproches por trabajar con criaturas exóticas. Al contrario, habría pedido calma, ordenó que se siguieran los pasos médicos y habría preferido mantenerse discreto mientras Zemre recibía atención. Más tarde, en una historia breve, dejó un mensaje que bastó para apagar la alarma sin añadir combustible al rumor: gracias por el cariño. Zemre está bien y en buenas manos. Les contamos pronto. Fue suficiente para que una oleada de corazones simbólicos, palabras de aliento y deseos de pronta recuperación terminaran por copar la conversación. El episodio, con todo y su aura de rareza, dejó al descubierto otra cara de Zemre Arda, la profesional que incluso con incomodidad física, intenta cumplir, que escucha a su equipo, que se toma un respiro para volver cuando es prudente. No hablamos de temeridad, hablamos de temple. Y ese temple tan valorado por el público puede convertir un susto en un puente hacia más empatía. Porque hay algo profundamente humano en ver a una estrella atravesar un traspié y salir de él con aplomo. Quizá por eso, junto a la luz de bromas, se multiplicaron los mensajes de admiración. Por supuesto, no faltaron los debates sobre seguridad en los rodajes. ¿Se deben usar insectos reales? ¿Hasta dónde vale la pena apretar la tuerca del realismo? Los especialistas consultados sostienen que las producciones que trabajan con fauna inusual cuentan con protocolos estrictos, y que lo ocurrido servirá como recordatorio para reforzar medidas, ajustar ensayos, incorporar barreras y planificar vías de escape exactas. En otras palabras, aprendizaje. Y si bien la situación de Zemre resultó impactante a la vista, el parte médico y la rápida intervención devolvieron la tranquilidad. Nadie quiere poner en riesgo a su protagonista. Todos, del director al último asistente, saben que la seguridad no es negociable. ¿Y la película o serie en cuestión? Más de uno se pregunta si este episodio no terminará por alimentar la mística del proyecto. A veces los accidentes fortuitos se convierten en leyendas de set, en historias que los fans cuentan una y otra vez, en ese rumor que hace que una escena se vuelva casi mítica. ¿Quién sabe? Quizá el momento en que todo ocurrió, si se usa o si se rehace, tendrá ahora ese halo de intriga que tanto atrae. Por lo pronto lo que circula es que el plan es retomar con calma, cuidar a Zemre, ensayar nuevas variantes y continuar sin dramatizar más de la cuenta. Entretanto, la pareja volvió a dar muestra de su sintonía. Si Zemre se mostró agradecida con el equipo que la auxilió y con el público que la arropó, Gökberg se mantuvo a su lado sin convertirlo en un espectáculo. A la salida del control médico, una breve mirada y un «estamos bien, gracias» valieron más que cualquier declaración pomposa. Es el tipo de gesto que los seguidores atesoran, porque destila lo esencial, unión en lo simple, calidez en lo cotidiano. Y aunque algunos intentaron desviar el foco hacia historias de celos o tensiones fantasmales, la realidad se impuso en su forma más sensata. Al cerrar este capítulo, queda una sensación clara. La imagen de los ojos hinchados de Zemre Arda puede haber sido un shock, pero también un recordatorio de que la frontera entre el set y la vida real es delicada. Hay riesgos que se calculan, medidas que se toman y variables que de vez en cuando sorprenden. Lo importante es cómo se responde, y aquí la respuesta fue veloz, profesional y, sobre todo, humana. La audiencia, que no perdona la falsedad, percibió eso y respondió con apoyo. Si algo quedará en el tiempo, además de la anécdota del insecto que lanzó su polvillo irritante, será la imagen de una artista que se sobrepone y de una pareja, la de Gökberg YLDRM y Zemre Arda, que navega el oleaje de la fama con los pies en la tierra. Ustedes, que siempre nos acompañan en cada análisis,
saben que en Chismes de Turquía nos gusta cerrar con una reflexión, pero también con una pregunta. ¿Creen que esta experiencia llevará a los productores a usar efectos digitales en lugar de fauna real cuando el riesgo toque zonas tan sensibles como los ojos? ¿Piensan que este episodio sumará a la leyenda de Cembre como una profesional imparable? Los leemos con atención, porque su voz nos guía y nos inspira a seguir buscando cada detalle que hace vibrar al público. Si les gustó este viaje por los entretelones, ya saben. Dejen su like, compartan con esos amigos que aman enterarse antes que nadie y suscríbanse con la campanita activada. Pronto volvemos con más historias, más análisis y más momentos inolvidables del mundo que tanto nos apasiona.